Acá ya está medio oxidado. Supongo yo que esto es de fábrica. Voy a ver si puedo sacar toda esta goma. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy un nuevo video. Voy a seguir trabajando. Lo que voy a hacer hoy es trabajar en la parte interior del auto. Tratar de restaurar los pisos. Como pueden ver, allá donde estuve trabajando descubrí que hay una parte donde está picada. Y bueno, y acá también está oxidado. Estos son los agujeros por donde tiene para drenar el agua. Bueno, ahí es donde está oxidado. Limpiar todo con cepillo de acero para ver bien dónde está todo picado, dónde está oxidado. Entonces veo si se puede solucionar con antióxido nomás y hacer un parchecito pequeño, o si tengo que cortar el pedazo y ya poner un parche bien hecho. Voy a arrancar desarmando, voy a sacar la palanca del freno de manos y voy a sacar los rieles de los asientos que desde que tengo el auto siempre quise sacarlo y nunca lo pude sacar. Bueno, y por supuesto sacar esto que ahora ya sé qué es. Esto es como membrana. Y bueno, manos a la obra, me voy a poner a trabajar. Bueno, como pueden ver, le estoy dando acá con el martillo y el destornillador, o esto que es un cincel, creo que se llama. El piso está bastante bien, se puede ver. Obviamente este pedazo está oxidado, sí voy a arreglar, pero la verdad que está bastante bien el piso, así que termino de sacar todo de aquel lado también, y ya le pasamos los cepillos de acero y ya está para ver qué hay que arreglar. La verdad que en muy buen estado, a excepción de este pedacito que bueno, eso voy a arreglar ahí. Esto de acá, vemos que se había oxidado un poco. Podemos ver que con el cepillo de acero salió bien todo lo que es el óxido. O sea que esto con convertidor y antióxido va a andar bien. Capaz puedo ver de arreglar con la máquina si es que hay que cerrar algún agujerito como este. Estas manchas que ven son, bueno, un poco me quedó pelada la chapa, en otro pedazo tiene primer, la pintura está re bien. Me falta aquel lado todavía.
Bueno, y como pueden ver, hasta acá es todo lo que pude pelar de la chapa. No voy a seguir pelando más porque la verdad que están en re buen estado los pisos, ¿sí? Así que esta parte era, bueno, el objetivo del removedor de pintura era sacar todo el pegamento que tenía de cuando puse la felpa para insonorizar el auto. Así que bueno, ya salí de todo eso. Así que ya está, voy a hacer los parches, voy a soldar los parches. Bueno, muy bien, ya terminé, ya le pasé todo el disco flap acá, a estos parches de este lado, a los parches de aquel lado. Acá había otro parche y acá hice algunos puntos con la máquina, ¿sí? En lugares donde había unos mini agujeritos. Como pueden ver, también estuve cerrando estos agujeros de acá. De este lado también lo mismo, acá estuve cerrando. Yo tengo la esperanza de que nunca se vaya a derramar nada dentro del auto, pero la verdad que por acá entra agua. Seguramente ustedes vieron ese agujero y este que tengo acá, que no saben ni para qué hice. Bueno, la idea de esos agujeros es meter una aspiradora para cuando consiga una aspiradora para sacar tierra, porque acá todavía tiene un poco de tierra. Entonces para poder sacar y aspirar la tierra, entonces voy a estar metiendo la aspiradora. Ahora le voy a pasar un trapo con thinner para limpiar bien la superficie. Así pinto con el wash primer ya. Le voy a dar unas 2 manos. Voy a pintar en la parte donde está la chapa pelada con wash primer.
Bueno, ahí ya le soldé el parche de aquel lado y de este lado ya está, así que... Bueno, ya le di 2 manos del fondo rojo este. Y al igual que como hice con el wash primer, estuve pasándole con pincel acá en esta zona donde con el compresor me cuesta llegar. Ya le estuve pintando de negro. Ahora voy a cargar la pintura en la pistola y voy a pintar todo el piso de negro. Podría pintarlo todo con pincel, pero como quiero practicar, quiero seguir usando el compresor, voy a mandar con la pistola y el compresor. Bueno, ya terminé con la restauración de los pisos. Por suerte para mí estaban en buen estado. Simplemente hice 4 parches. Lo más complicado fue sacar la membrana. Después del resto solamente te lleva tiempo. Era limpiar, pasar el cepillo y luego pintar. Le pegué 2 manos con cada pintura. 2 manos de wash primer, 2 manos del antióxido, el fondo rojo ese. Y 2 manos de esta pintura negra. Podía haber pintado todo con pincel, pero como yo quería practicar y quiero seguir practicando con el compresor para agarrarlo en la mano, por eso lo hice así, de esa forma. Y la verdad que todavía no estoy conforme en cómo me sale la pintura. Bueno, y ya al fin los zócalos están todos limpios. Donde metí la aspiradora por acá saqué un montón de tierra. Allá está todo arrugado porque bueno, tenía un abollón que no sé cómo se habrá hecho eso ahí. Ah, y tengo que enderezar este abollón que tiene acá que no sé cómo se hizo ahí. Y desde el lado de afuera le pegué unos martillazos para enderezarlo más o menos. Bueno, ahí está, le martillazo primero con una madera, después con el martillo nomás directo. Prolijo no está para nada, pero... esto fue todo. Ya vieron un avance más en la restauración de mi auto. Sí, renovación de los pisos. Ya no se toca más. Esta es la pintura final. Si te gustó el video, dale un like, compartilo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete, activa las notificaciones, así te avisa cada vez que subo un video nuevo, porque tengo muchas ideas para este auto. Y bueno, y sin más nada para decirle, y creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Chao a todos.